buen día, mi nombre es María José Pimentel. El día de hoy estoy con el maestro Gerardo Aguilar Javier. La entrevista gira en torno de la evaluación. Él es profesor de inglés en el Centro de Lenguas de la UNICACH. Y pues, si se quiere presentar. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Octavio Aguilar, Octavio Gerardo Aguilar Fabián, es mi nombre completo. Este agosto hice 23 años trabajando en la universidad y llevo aproximadamente 27 años dando clases de inglés. Entonces, pues, más o menos. Un poco, un poco de experiencia. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué significa para usted la evaluación en sus clases? Creo que de manera muy general podría decirte que es la oportunidad que tenemos tanto los alumnos como yo de ver qué tanto progreso ha existido después de la interacción que hemos tenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces es una manera de comprobar qué tanto hemos aprendido o qué tanto hemos adquirido del idioma. Es muy difícil, creo que es un poco escabroso hablar de la evaluación porque muchas veces una evaluación como tal no nos dice si realmente el alumno ha aprendido, sobre todo en cuanto al idioma, ¿no? Porque sabemos que el idioma se adquiere, ¿verdad? Y lo vamos adquiriendo conforme vamos conviviendo con el mismo idioma y usándolo. Entonces, evaluar a un alumno en un semestre, pues es un poco relativo, ¿no? La evaluación es un poco relativa, pero bueno, más o menos eso sería para mí la evaluación en el salón, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, y dentro de esto, ¿usted considera que sus estudiantes perciben la evaluación como un apoyo o como pues, la presión académica? Mira, yo creo que inevitablemente todos los estudiantes universitarios aquí en México ven la evaluación como el enemigo, ¿no? Sí. A vencer. Es como el momento más que crea más tensión en el estudiante. Pero pues desafortunadamente esa perspectiva la debiéramos cambiar los maestros, ¿no? Al evaluar de maneras diferentes y no darle tanto peso a veces a una evaluación escrita. Entonces, si eso se cambiara, pues sería diferente, pero ciertamente para el alumno es el terror, ¿no? Al que lo evalúes, ¿no? Sí. Cuando debiera ser realmente parte de todo su proceso de aprendizaje, ¿no? Igual son varios puntos, ¿no? Sí, es como les digo, o sea, ustedes tienen que preocuparse por todos los días demostrarme que están aprendiendo. O sea, el día del examen, pues es solo el examen, ¿no? Pero realmente la evaluación es diaria, ¿no? Con el alumno. Bueno, ¿qué tipos de evaluación utiliza más en sus clases de inglés? Bueno, te voy a explicar cómo evalúo yo, ¿no? Ciertamente le doy un peso al examen escrito porque, aunque en algún momento yo dije, bueno, podría no ser examen escrito, creo que desafortunadamente tenemos que tener un documento o algo que haga constar que el alumno está aprendiendo. Yo creo, en algún momento trabajé en una escuela en la que yo era director y sí optamos por evaluar de una manera diferente, era mucho más oral la evaluación y era constante, era diaria y era semanal el progreso. Entonces logramos hacer como un cambio de métodos de evaluación. Pero aquí en la universidad, por la naturaleza de la misma universidad, que es una universidad pública, necesitamos siempre, va a sonar un poco feo, pero protegernos, ¿no? Nosotros los maestros, para que no vayamos a tener problemas posteriormente, sobre todo cuando evaluamos a los alumnos. Entonces, la evaluación escrita es algo que sí o sí tenemos que hacer para tener evidencia de que el alumno ciertamente está aprendiendo o ciertamente no está aprendiendo, ¿no? Entonces, sí hay una evaluación escrita, esa es la que te digo que siempre pone a mis alumnos de nervios. Pero aparte de eso, yo todos los días los evalúo, es decir, a lo largo de las clases, yo, dentro de las varias actividades que se hacen, muchas de ellas son orales, ¿no? Práctica oral,
yo les doy firmas de las actividades que vamos haciendo. Entonces, las firmas, las tareas que son las que yo dejo en casa para casa, y el examen escrito son en realidad todas las áreas que son las que finalmente evalúo. Entonces, digo, para responder un poco más directamente a tu pregunta, los evalúo diario, ¿no? Y no solamente tomo en cuenta la evaluación escrita, sino tomo en cuenta la participación en clase y el desempeño que van teniendo cada día, ¿no? Sí, y bueno, parte del centro en donde está trabajando, pues me imagino les piden pues algo más tangible, algo que podamos ver, Sí, que están avanzando. Sí, necesitamos tener un criterio de evaluación sólido, ¿no? Y como dices tú, muy visualmente, muy real, porque al final del día también hacemos reportes a la coordinación de idiomas del Centro de Lenguas. Enviamos posterior a un parcial, enviamos la información de lo que fue el resultado de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, evidentemente mi coordinadora necesita tener evidencia para que si un alumno viene y empieza a refutar por alguna situación, ella tenga la evidencia en la mano, ¿no? Ok, gracias. ¿En algún momento de sus clases o de su curso ha tenido que aplicar una evaluación formativa de manera improvisada? No lo recuerdo. No creo que haya hecho eso. Es que a veces planeamos algo mucho antes, ¿no? Del curso y nos sale diferente, Sí. Entonces tenemos que ir viendo Sí, qué está tenemos fallando. sí, claro, por supuesto. No lo recuerdo, pero es probable que sí lo haya hecho, ¿no? Porque como dices tú, a veces uno, sobre todo cuando recién recibes a un grupo, en teoría, digo, eso sobre todo me pasó en la universidad cuando empecé, que yo venía de trabajar en la iniciativa privada. Y entonces en la iniciativa privada el idioma funciona diferente, ¿no? Porque el alumno paga por aprender el idioma y entonces hay un compromiso mayor. Entonces el alumno regularmente pues viene mucho más comprometido, ya sea por ellos o por sus papás, pero vienen mucho más comprometidos. Entonces cuando yo llego aquí a la universidad y me encuentro con esta diferencia en el interés de los alumnos, creo que en ese momento debo haber improvisado muchas veces porque se suponía que yo recibía grupos de ciertos niveles con conocimientos previos y muchas veces desde el primer día me daba cuenta de que era imposible, ¿no? Entonces seguramente en algún momento eché a andar algún tipo de evaluación así. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar sobre pues, los instrumentos que tenemos para evaluar. Y bueno, ¿cuáles serían los instrumentos de evaluación que más utilicen en sus clases? ¿A qué te refieres por instrumentos de evaluación? Como los cuestionarios, los formularios y todo eso, o sea, sí. Yo creo que echo mano mucho de lo que son cuestionarios, ¿no? Porque sobre todo en el idioma necesitamos asegurarnos de que la gente está comprendiendo las cosas, ¿no? De que los alumnos están comprendiendo. Entonces, creo que he hecho mano de eso. No suelo hacer exámenes escritos, como tengo otros compañeros que luego, por ejemplo, hacen exámenes de verbos, ¿no? Lo cual se me hace extraordinario, es muy pertinente. Entonces hay una compañera que semanalmente les hace exámenes de verbos a los chicos y les hace dictados. Eso se me hace muy bueno. A mí a veces no me da el tiempo porque hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta cuando eres docente. Y a veces por tratar de cumplir, sobre todo la parte del libro, no me da tiempo de hacer algunas otras actividades, ¿no? Pero bueno, formularios, hay algunas evaluaciones que vienen en el libro que también me parecen muy pertinentes. Todo lo que es la parte auditiva, que también constantemente, es así, te digo, o sea, todos los días trato de estar atento de cómo ellos van mejorando o utilizando lo que se supone que ya aprendieron. Entonces, creo que esas son las evaluaciones que más utilizo constantemente. Ok, muchas gracias.
Bueno, ¿cree que la evaluación cumple un papel fundamental en el aprendizaje? Creo que sí, pero la evaluación, justo como decíamos anteriormente, ¿no? O sea, la evaluación como un todo, no la evaluación escrita, porque creo que en México se entiende, o en las escuelas se entiende evaluación como el papel, ¿no? Entonces yo considero que la evaluación, claro que es algo muy importante, porque como decíamos al principio, es la manera en la que tanto el alumno como yo vamos a asegurarnos de que ha habido algún progreso. No, yo no pretendo, y creo que sería una utopía, que un maestro crea que el alumno va a adquirir todo lo que se enseñó a lo largo del semestre, ¿no? Sucede, sí, en algunos casos sucede, ¿no? Pero creo que es muy complicado que suceda eso. Entonces, de lo único que yo me quiero asegurar con una evaluación, y que es lo mismo que yo le digo a mis alumnos, es de que han aprendido algo, ¿no? O sea, entraste sin saber nada del pasado. Bueno, cuando termine este semestre, algo tienes que saber del pasado, ¿no? O sea, que hay verbos regulares y irregulares, que los regulares terminan con ere. O sea, cualquier tipo de progreso que haya habido, evidentemente se tiene que ver en la evaluación, ¿no? Entonces, sí considero que es algo primordial, pero tenemos que evaluar de la manera correcta. Eso es lo único que diría, ¿no? Sí, lo bueno es que como profesores de idiomas creo que tenemos muchísimas formas de evaluar, entonces pues ya escoger la adecuada en el momento. Sí, porque podemos entrevistar, podemos usar un montón de actividades que en muchas otras materias no se usan, ¿no? Sí, sí. Bueno, si no existiera la evaluación como tal, la conocemos ahorita, ¿cómo imagina que sería el aprendizaje de los estudiantes? Mira, yo creo que pues pasaría como aprendemos el idioma, ¿no? El español. Si se dan cuenta, nuestro idioma, nuestra lengua madre, la aprendemos sin que nadie nos evalúe. O sea, realmente vas cometiendo el error, y todo, entonces papá y mamá y la familia te va corrigiendo y no se dice, no sé, o sea, alguna palabra, algún error que cometamos en español, ¿no? Hasta que un día ya lo aprendes. Entonces, yo creo que al final del día aprenderíamos, ¿no? O sea, al final del camino aprenderíamos. Tal vez por el hecho de que lo estamos aprendiendo en un salón de clases, sería como muy complicado que el alumno sintiera un compromiso si no existiera la evaluación, ¿verdad? Pero yo sí creo que podría haber avance, es decir, podríamos aprender. Creo, eso es algo muy mío, muy personal. Yo me peleo mucho con la idea de imponer las cosas, de imponer el aprendizaje incluso. Entonces, yo sé, y siempre se los dejo muy claro a mis alumnos, que una parte del aprendizaje es mi responsabilidad, el aprendizaje de ellos, pero la otra parte depende de ellos, ¿no? Entonces yo creo que si no existiera una evaluación, tal vez habría menos compromiso de parte de algunos alumnos, pero al final del día tal vez incluso sería bueno, porque aprenderían los que realmente quieren y no aprenderían los que no quieren, ¿no? O sea, para todo hay un momento. Entonces hay quienes consideran que no necesitan el idioma, el segundo idioma. Ok, tal vez hoy no, pero un día tal vez lo necesiten. Entonces, pero sí creo que habría menos compromiso tal vez por parte de los alumnos al no ser evaluados. Tal vez sería como una adquisición muy ideal, ¿no? En que de repente ya aparezca como si fuéramos... Sí, te digo, tampoco creo que fuera caótico, simplemente creo que funcionaría diferente, ¿no? Sí. Bueno, ahora hablaremos de la motivación que nos puede dar la evaluación si es que pues, alguien encuentra, ¿no? Motivación en él. Bueno, ¿considera que la evaluación puede motivar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico? Sí, yo creo que, pues bueno, todos sabemos que cierto tipo de estrés es necesario para hacer las cosas, ¿no? Es bien interesante porque hay dos términos interesantes ahí, que no sé si lo saben, pero uno se llama estrés y el otro se llama distrés. Y el distrés es justamente ese estrés bueno que te hace hacer las cosas. Entonces, creo que la evaluación justo funciona un poquito como eso, ¿no?
el hecho de que sepas que chingues que me van a evaluar y entonces agarras las notas y te pones a leerlas. Desafortunadamente no lo hacemos con conciencia, ¿no? O sea, lo hacemos más con miedo y por compromiso. Entonces, por eso no es tan bueno el resultado. Pero sí, yo creo que el hecho de que sepas que te van a evaluar te hace entrar en cierto momento de nerviosismo e inevitablemente te lleva a leer lo que se supone que ya te enseñaron y pues terminas regularmente aprendiendo un poquito más, ¿no? Pues nos sirve ese rush que Sí, te dan sí, antes sí, del sí, examen. definitivamente yo creo que sí. Entran más las cosas. Sí, a mí por lo menos sí cuando me van a evaluar de algo, de algún tema nuevo, yo regularmente aprendo escribiendo. O sea, para que se me queden las cosas tengo que escribir. Entonces cuando ya viene el examen y me pongo a escribir, inevitablemente termino aprendiendo un poco más de lo que ya sabía. Entonces creo que sí, sí funciona. Gracias. Bueno, ¿y cree que la evaluación podría fomentar la competencia entre los alumnos? No sé, competencia buena, competencia mala. Es probable, tal vez no en nuestro contexto de universidad pública, pero creo que sí. Estoy tratando de hacer memoria de cuando trabajé en otras escuelas particulares, sobre todo las que se dedican al inglés, como Canadian, Harmon y todas esas. Y yo creo que sí, porque yo sí recuerdo, sobre todo a los niños en clase, compitiendo, por ejemplo, por tener más verbos en pasado correctos, ¿no? Que el otro. Entonces, creo que sí propicia de cierta manera la competencia. Creo que puede ser una competencia sana si tú como maestro sabes llevar la batuta de eso. Y creo que podría ser bueno, no en todos los contextos, pero sí, yo creo que en algunos sí. Okay. Bueno, ahora entraríamos a lo que es la retroalimentación, Okay. que igual creo que como maestros de inglés utilizamos mucho. ¿Considera que es importante hacer uso de la retroalimentación? Mucho porque no sirve de nada que tu alumno reciba un resultado en una evaluación, hablemos de una evaluación escrita, ¿no? La que regularmente se hace en el parcial, y diga, ay, bueno, saqué 5. Y, ¿no? O sea, saqué 5, pero ¿y luego? Entonces es bien importante que tú como maestro expliques qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces yo lo que regularmente hago es dedico toda una clase posterior a devolver los exámenes para revisar todo el examen, ¿no? Y decirles, a ver, ¿qué fue lo que falló acá? No, pues esto, ¿por qué? Y entonces, o sea, es como repetir lo que ya habíamos dicho anteriormente, pero ya con el resultado en la mano. Entonces creo que eso también es un momento muy importante porque creo que el alumno está más abierto a recibir la explicación porque ya vio su resultado, ¿no? Entonces el hecho de que tengas malas de alguna mentalmente te impacta, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para decirle al alumno, te falló esto por esto. Entonces ese momento de retroalimentar al alumno es crucial para que no solamente tenga el resultado en la mano, sino sepa qué es lo que le falló y también a nosotros nos sirve como docentes porque entonces sabemos qué es lo que tenemos que reforzar en el alumno, ¿no? Y entonces eso crea también de alguna manera interés para que ellos puedan mejorar si quieren. Sí. Bueno, yo creo que de esto saco algunas características que sean lo más inmediata posible, que es algo que no se tome muy como ataque. Sí, claro, por es supuesto. Algo para mejorar completamente. Sí, o sea, el retroalimentar a tu alumno nunca es como para castigarlo. Y yo, por ejemplo, no, o sea, siempre lo hago de manera general. Nunca digo, es que Juanito que tuvo todas, no, jamás, no, o sea, siempre voy sección por sección, vamos viendo, sí menciono, porque hay secciones o hay ciertos reactivos que sabes que van a tener malos y le atinas, ¿no? Porque finalmente muchas veces tú haces el examen y dices, bueno, en el número 7, ¿quiénes la tuvieron buena? Y 2 o 3 manos de 20, ¿no? Ok, bueno, ahí, entonces, sí es importante que también les hagas ver que hay algunas áreas a lo largo de la evaluación o algunos de los reactivos que son mucho más difíciles, ¿no?
pero sí, o sea, nunca debemos hacerlo como para atacar al alumno, ¿no? Bueno, y desde su perspectiva, ¿cree que la retroalimentación es una obligación que debe cumplir un docente? Pues si evalúas, yo creo que sí, ¿no? O sea, la palabra obligación suena muy fuerte, pero creo que es un compromiso, ¿no? O sea, porque si yo te estoy enseñando algo y te evalúo para ver si realmente estás aprendiendo lo que hemos venido trabajando, pues creo que lo lógico, incluso hasta por sentido común, sería, bueno, falló esto, te tengo que explicar por qué falló, ¿no? Para que entonces tú comprendas y mejores, ¿no? Porque también el momento de la retroalimentación es un momento de aprendizaje, ¿no? Porque tú tienes el error en la mano, por eso, como decías tú, es, o sea, lo más pronto posible, claro, porque si haces la evaluación hoy y te doy el feedback en 3 semanas, pues, o sea, tanto tú como yo ya nos olvidamos de algunas cosas, ¿no? Entonces, sí es bien importante que sea lo más pronto posible, ¿no? Y ahí. Bueno, pues es como un compromiso como profesor, Sí. el ver por el bien Sí, del sí, alumno. sí, porque sí, o sea, si no nos obligamos a retroalimentar al alumno con el resultado, o sea, explicándoles las razones por las cuales obtuvieron ese resultado, ¿cómo esperamos que el alumno mejore, ¿no? También, pues te digo, este momento también es de aprendizaje, ¿no? Para que el alumno sepa que puede mejorar y que debe mejorar. Ok. Bueno, muchas gracias, maestro. Eso fue todo. Gracias por su tiempo. Claro que sí, gracias. Gracias.